Representantes de los diferentes grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Núñez Feijóo. Gracias, presidenta. Señorías, ha terminado el líder de la oposición al Partido Popular y ahora me toca a mí. Primera pregunta. He hecho repaso a algunas de las comunidades autónomas. Ha mezclado porcentajes que nada tienen que ver, pero ha hablado de privatización. Fíjese, si quiere hablar usted de porcentajes de privatización, le voy a dar simplemente dos datos. Porcentaje de lo que usted llama privatización: Junta de Andalucía, 4,4%, Generalitat de Cataluña, 22%. Segunda pregunta, señoría. Segunda pregunta. Yo estudié en la Universidad Pública de Santiago. ¿Y usted? ¿En qué universidad pública ha estudiado, señor Sánchez? En fin, aquí estamos como si nada. Como si esto fuese una comparecencia normal de un gobierno normal. Quizá encuentre en el resto de grupos quien le siga el juego para simular normalidad. Mire, no cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara. No cuente conmigo ni para esto ni para nada, señor Sánchez. Ni para esto ni para nada. Mire, señor Sánchez, ya sé que a usted le da igual aprobar leyes o no, tener presupuestos o no, contar con mayoría o no. Ya sé que para usted es prescindible todo salvo una cosa: seguir en el poder. Pero ¿y a los demás? ¿A todos les vale que se pretenda gobernar sin este Parlamento? ¿A todos les vale que se interrumpa el normal funcionamiento de las instituciones del Estado? ¿Les vale que el Ejecutivo intente secuestrar al Poder Legislativo y al Poder Judicial? Miren, un país no se detiene de repente. Un país se desgasta poco a poco. Primero se promueve el enfrentamiento, como hizo en la investidura. Luego se degradan las instituciones para expandir su poder personal. Y más tarde se retuerce el principio de legalidad. Pero, señorías, ¿de verdad que no lo están viendo? ¿No ven que normalizan lo inaceptable? Lo que se está consintiendo es que los españoles paguen con su dinero un gobierno que no funciona, que únicamente está resistiendo. Hace solo un mes vino aquí el señor Sánchez presumiendo, lo recuerdan, de tener el gobierno más estable de Europa. Mírenlo ahora. En ningún país del mundo se sostendría un minuto este gobierno. Me pregunto, ¿por qué tenemos que soportarlo los españoles? Señorías, continuar la legislatura en estas condiciones condena a la nación a una pérdida de tiempo histórica. Y es imperdonable, porque ni la situación doméstica ni el contexto internacional permiten extender esta parálisis. Esto no es solo una crisis política, esto no es solo una crisis moral, es sobre todo una crisis de horizonte en el que millones de españoles no saben a qué atenerse. Quiero empezar por ellos, porque ya está bien de ignorar a los que lo están pasando peor. Mientras el gobierno se atrinchera, la vida de la gente empeora. De las grandes economías de Europa, ninguna tiene más pobreza que España. El dato de pobreza infantil es escandaloso, más del 34%. Somos el segundo país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. El cuarto país de la Unión con más porcentaje de población en riesgo de pobreza. 10 millones de españoles en riesgo de pobreza. Y la pobreza severa, es decir, vivir con menos de 644 euros al mes, afecta a 4,3 millones de españoles. Reitero, mientras el gobierno se atrinchera, las familias con menos ingresos están abocadas desde hace años a reducir el consumo de carne y pescado. Mientras el gobierno se atrinchera, muchas parejas en las que trabajan ambos no son capaces de salir del umbral de pobreza.
Mientras el gobierno se atrinchera, los jóvenes tienen que asumir que su vida será peor que la de sus padres. Y mientras el gobierno se atrinchera, la clase media, que es la columna vertebral de cualquier sociedad, está siendo eliminada. Esta es la realidad, señorías. El problema de varias generaciones de españoles ya no es solo la precariedad laboral, no, es la precariedad vital. El único horizonte que se les ofrece es instalarse en la incertidumbre. Están construyendo una sociedad de personas dependientes, o dependientes del Estado o dependientes de sus mayores. Esta es la idea de paz social que vino hoy a patentar el señor Sánchez. De todo lo que ha robado este gobierno, lo que será más difícil de recuperar es precisamente esto. Le ha robado el futuro a millones de jóvenes españoles. Eso es lo que ha hecho usted. Señorías, mientras el gobierno se atrinchera, voluntarios del Banco de Alimentos señalan que el perfil de los usuarios ha cambiado. Cada vez hay más españoles que incluso trabajan, pero a los que les cuesta tanto su casa que difícilmente llegan al supermercado. ¿Alquiler o comida? Es la nueva dicotomía que enfrenta a muchos españoles. Hay que tener la cara de cemento armado para amarrarse al sillón y presumir de políticas de vivienda como ha hecho hoy. Dice usted, por primera vez se ha hablado de vivienda en el Consejo Europeo. Oiga, ¿y por qué no le hace caso usted a la Comisión Europea, que está diciendo que el intervencionismo de sus políticas de vivienda perjudica la posibilidad de que baje el precio de la vivienda? Es usted un ejemplo para sus colegas en materia de vivienda, un ejemplo efectivamente de lo que no se ha de hacer. Mire, las rentas más bajas, millones de personas dedican el 43% de su sueldo al alquiler, 12 puntos más que la media de la Unión, y para las clases medias la realidad es demoledora. Hace 20 años, 2 de cada 3 menores eran propietarios a través de una hipoteca. Hoy, 1 de cada 3. Un sueldo completo ya no llega para pagar una hipoteca mensual de una casa. Señoría, incluso a veces no llega ni para alquilar una casa. Y es que la mayoría de los jóvenes están viviendo de alquiler en piso compartido en España. Y usted viene a hablar de vivienda. Hombre, un poco de respeto por la gente, señoría. Llegó a una España de propietarios y dejará una España de precarios. Lleva casi 2 legislaturas y el resultado es una crisis de vivienda sin precedentes y el máximo responsable es usted. Mire, para empezar, la única emergencia habitacional de la que se ha preocupado todo este tiempo es la de su hermano. Y para seguir, no tiene ni la mayoría para continuar su fracasada política de vivienda. Les recuerdo que la mayoría de esta Cámara ha votado a favor de la derogación de la ley de vivienda. Y usted no la ha derogado. Les recuerdo que tiene paralizados 3 textos legislativos que permiten mejorar el mercado inmobiliario. La ley del suelo, la ley antiocupas y la ley de propiedad horizontal. Las 3 aprobadas en el Senado con mayoría posible de grupos para sacarlas en el Congreso. Y habla usted de calendario legislativo y que si bloqueamos no sé qué o no sé cuánto. Usted ha bloqueado 31 leyes aprobadas en el Senado, señoría. La mesa y usted. Sí, la mesa y usted. Mire, les recuerdo también que la mayoría de esta Cámara ha votado a favor de eximir del pago del IRPF a jóvenes durante los primeros años de trabajo. ¿Para qué? Para que lo puedan dedicar a pagar la entrada de la casa. ¿Pero usted qué se cree? ¿Que las Cortes son un adorno? ¿Usted se cree que el Congreso de los Diputados, que las Cortes Generales son un adorno? ¿Que los diputados y diputadas somos secundarios y el único protagonista de su ficción es usted? Esto es increíble, hombre. Se ha hartado de hablar de legitimidad de su gobierno cuando el que se está hurtando al Congreso es usted. La legitimidad del Congreso de los Diputados. Mire, España no necesita parches ni anuncios vacíos, que es lo que ofrece su gobierno. Yo le garantizo que la política de vivienda dependerá de mi vicepresidencia primera. Eso se lo garantizo, señoría. Y le garantizo, ríanse,
Ahí lo tiene otra vez. Mire, le sigo insistiendo. Silencio, por favor, señores y señoras diputadas. Silencio, señores diputados y diputadas. Silencio. Silencio. Síganse riendo, señorías. Acreditan su tranquilidad pasmosa. Mire, siga apuntando. ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a hacer la bajada histórica de impuestos a los jóvenes en la vivienda. Tanto para compra de vivienda nueva como para segunda mano. La bajada histórica del 10% de IVA al 4% de IVA. ¿Y sabe usted cómo va a pagar el 4% de IVA los jóvenes en su primera casa? Lo pagarán en plazo, como lo pagarán con la hipoteca. Es decir, precio aplazado 10, 15 o 20 años, señoría. Es así como vamos a construir viviendas en España. Es así, señoría. Decía el orden del día que el primer objeto de esta comparecencia es informar sobre los resultados de las cumbres internacionales. Oiga, espero que previamente le hayan informado a usted del resultado de esas cumbres. Porque, por desgracia, últimamente se ha convertido en costumbre que España no sea invitada a las cumbres internacionales. Ya se le escapó el premio Nobel. Mire, en el último Consejo Europeo lo volvió a demostrar. Fue a hablarles a ustedes del cambio de hora. ¿Cómo no tomárselo a broma, señor Sánchez? Su desgaste ya es internacional. Fíjese el Consejo. Defensa. Son todos socios fiables en la OTAN menos usted. Ucrania. Fuera de los encuentros de alto nivel. Objetivos climáticos. Apuesta por flexibilizarlos la mayoría de Europa, salvo el fanatismo de usted. Competitividad de la economía. Toda Europa sí a las centrales nucleares si usted quiere cerrarlas para más emisiones de CO2. Inmigración. Toda Europa más control de las fronteras, salvo la política de puertas abiertas de usted. Si a usted ya no le sigue nadie en Europa, señoría. ¿Y esto por qué sucede? ¿Porque tienen algo contra España? En absoluto. ¿Sabe por qué sucede? Porque no se fían de usted. Usted ha perdido la confianza del Parlamento, de la mayoría de los españoles y también de la comunidad internacional. Eso sí, se ha ganado la confianza de los autócratas en varios continentes. Por eso no sorprende a nadie, porque toda su actuación política se basa en la deslealtad. Quisiera pararme un segundo en la deslealtad. Usted comenzó siendo desleal con su partido. Lleva 7 años siendo desleal con la Constitución y con el jefe del Estado. Es desleal al Parlamento al que usted secuestra nuestras facultades. Es desleal a sus socios de investidura a los que está engañando reiteradamente. Es desleal con las naciones amigas de España mientras defiende los intereses ajenos a la nación. Es radicalmente desleal con los españoles a los que engaña y condena al empobrecimiento y al bloqueo del país. En definitiva, señor Sánchez, usted lleva la deslealtad en la sangre. Solo es leal a sí mismo y es su única forma de ejercer el poder. Y la verdadera pregunta es, ¿por qué este empeño en continuar a toda costa? Por gobernar no es. Por sacar leyes tampoco. La respuesta hay que encontrarla en el tercer poder. Es la acción judicial, la que le tiene aferrado con uñas y dientes a ese escaño. Lo que le pasa es que usted está muerto de miedo y cree que algo podrá conseguir controlando la abogacía del Estado, la Fiscalía General y desmantelando la UCO. Esto es todo claro. Usted elige una vez más protegerse, antepone su supervivencia a la dignidad de las instituciones y, como siempre, sacrifica los intereses del país por los suyos. Será la justicia la que determine hasta dónde llega la corrupción del PSOE, del gobierno y de su entorno. Pero hay algo que ya está probado. Usted ha mentido. Usted ha mentido para taparla. Por cierto, ¿ya sabe por qué su partido pagaba en billetes de 500 si el banco, dice usted, que solamente les daba billetes de 50? Lo que usted se acordaba en el Senado es que su financiación de su partido es absolutamente legal, ha dicho usted. Pues bien, pues justamente es lo que no tiene claro el Tribunal Supremo, ni la Audiencia Nacional. Sí, señor Sánchez, usted y su partido están siendo investigados por financiación irregular y por blanqueo de capitales.
Señor Sánchez, le voy a hacer solo algunas preguntas. ¿Ya le consta, insisto, ya le consta quién era Koldo o sigue siendo algo anecdótico? ¿Ya le consta si Cerdán sigue siendo un socialista decente? ¿Ya le consta si alguien le dijo algo sobre el sólido Ábalos antes de cesarle y por qué lo volvió a meter en listas 2 años después? ¿Ya le consta algo de todo esto o sigue sin acordarse de nada? Y ¿podría usted contestarme a 3 preguntas? Oiga, mire, ¿puede asegurar que su campaña de primarias se financió legalmente y que su suegro no participó? Segunda, ¿llamó a algún empresario pidiendo patrocinio para su esposa? ¿Ya sabe dónde vivía su hermano, señor Sánchez? Mire bien en todas las habitaciones de la Moncloa, no vaya a ser que siga por allí. En fin, para ser presidente del gobierno hay que poder hablar mirándole a los ojos a la gente, y usted solo puede hablar mirándole a los ojos a su abogado, señor Sánchez. Mire, sus socios eligieron un presidente dócil antes de un presidente fiable. Yo no lo voy a hacer. Llegado el día, yo, desde luego, ya le insisto, llegado el día, y en el supuesto de que fuera necesario, señor Sánchez, yo no le voy a amnistiar, ni a usted ni a los suyos. No le voy a amnistiar, señor Sánchez, ni a usted ni a los suyos. Señorías, todos los que estamos aquí coincidimos en una cosa, lo reconocerán o no, pero todos sabemos que esto es inasumible. Esta situación es inasumible. Y por ello, antes de dirigirme a usted, quiero hacerlo a algunos de sus señorías, a los que le sostienen, vamos. A Bildu sigo sin tener nada que decirle. Su connivencia con el delito no sorprende a nadie. Por lo menos son consecuentes con sus antecedentes, señorías de Bildu. Nada que decirle tampoco a Podemos ni a Esquerra Republicana, a quienes compartieron bandera con la ejemplaridad del señor Ábalos y del feminismo del señor Errejón, poco puedo decirles. Eso sí, señor Rufián, con cordialidad, al menos ahórrenos hoy las lecciones. La izquierda no es que no pueda robar, es que ha robado. Y lo hace contando con su silencio, señor Rufián. La señora Díaz, como no está, no tengo nada que decirle. Supongo que se estará aproximando a la calle de Ferraz para ingresar en el Partido Socialista Obrero Español. Señorías del PNV y de Junts, ustedes saben también como yo que esto no les va a salir gratis. ¿Quién podía imaginar que a 2 partidos de una base sociológica centrada les iba a pasar factura apoyar a un gobierno de izquierda populista como este? Ustedes también son responsables del deterioro de Euskadi y del deterioro de Cataluña. A Junts ya le ha pasado y le pasará al PNV. Cuando el PSOE les meta en la fachosfera, se quedarán ustedes sin poder, sin principios, sin votantes y sin influencia en Madrid. Deberían pensarlo, porque todos ustedes sostienen a un gobierno que acaba de cumplir 2 años. Un gobierno que defiende a un partido al que investiga la Audiencia Nacional por financiación irregular y blanqueo. A un ministro que lo sigue siendo tras haberse demostrado sus vínculos con la trama corrupta. A un fiscal general, ahora en el banquillo del Tribunal Supremo, que ha llegado en coche oficial a declarar. A un militante socialista, ojo, que le pagaba la nómina de alto cargo en Correos, ley de 10, que extorsionaba en las cloacas por orden y con influencia de Ferraz. Comillas, soy la mano derecha de Santos Cerdán. Comillas, esto lo va a saber el jefe del fiscal. Comillas, el presidente quiere que se limpie sin límite. Señor Sánchez, ¿es usted también el presidente de la cloaca? ¿En serio que no tiene nada que decir? La limpieza que iban a traer a la política española es esta. ¿Es tragar con todo esto? Mire, señor Sánchez, ese manual contra la corrupción lo puede escribir usted. Es el que más sabe de corrupción en España. Termino ya. Afrontemos de una vez la situación sin trampas y sin engaños. Usted perdió las elecciones
y ganó una investidura con alianzas estrafalarias. Pero hoy carece de mayoría en ambas cámaras, no está en condiciones de garantizar la gobernación. Nosotros tampoco tenemos mayoría suficiente en el Congreso para formar un gobierno. En ese trance solo hay dos respuestas. O se condena el país a 2 años de parálisis o desgobierno, o se convocan elecciones generales. Al parecer, su vía es la primera, condenar al país a 2 años de parálisis y desgobierno. La mía, desde luego, es la segunda, convocar elecciones. ¿Por qué? Porque cuando un Parlamento no puede sostener a un gobierno ni legislar, la lógica democrática y el interés nacional exigen dar la palabra al pueblo para que elija un nuevo Parlamento. La responsabilidad de convocar elecciones es suya. En este caso, esa responsabilidad es también una obligación política, ética y moral. Si realmente está dispuesto a presentarse en las próximas elecciones, gánese la reelección en las urnas y hágalo cuanto antes. Si también desatiende esta obligación, habrá completado el círculo de la indignidad. Lo que usted ofrece ya lo conocemos: mentiras, corrupción y deslealtad. Yo le aseguro que voy a ofrecer cosa distinta. ¿Por qué? Porque yo comprendo que el Partido Socialista no se lo crea, porque viviendo en la corrupción, en las mentiras y en la deslealtad no se lo cree. Lo que he ofrecido en mi vida política y lo que sigo ofreciendo en mi vida política es, primero, autonomía en las decisiones. Segundo, claridad en mis compromisos sin límite. Tercero, respeto a las normas de la democracia parlamentaria. Síganse riendo de la democracia parlamentaria. Cuarto, lealtad institucional. Quinto, limpieza y lucha contra la corrupción. Igualdad de derechos y oportunidades y la credibilidad ante nuestros aliados y la comunidad internacional. Aunque se resista, su tiempo se ha acabado, señor Sánchez, y volverá a ser el momento de los españoles. Tienen mi palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Abascal Conde, cuando quiera. Tiene la palabra el señor Rufián Romero. Gracias. Bueno, me van a permitir que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a un amigo que seguro que nos está viendo y que está luchando. Así que me van a permitir, por favor, que comience enviando un abrazo y mucha fuerza a Borja Semper. Un abrazo y mucha fuerza, amigo. Bueno, a estas horas estamos siempre en petit comité. Falta la mitad del hemiciclo, es mala hora, yo lo entiendo, es la hora del desayuno. Falta el líder de la oposición y el señor Abascal, sea lo que sea él. Pero vamos a intentar
decir alguna cosa. En 2 años, señorías, hemos visto ganar a Trump, hemos visto ganar a Milei, hemos visto ganar el Nobel de la Paz a una golpista como Corina Machado, hemos visto ganar el Planeta a Juan del Val, hemos visto a Abascal ir de teniente coronel después de 7 prórrogas para no hacer la mili. Y hoy, señorías, estamos viendo al líder, al presidente, que no está, del partido más corrupto de la historia de este país, diciéndonos que nos va a salvar de la corrupción de este país. Bueno, cosas veredes. Yo solamente tengo una pregunta para el señor Feijóo y el señor Abascal, si se lo pueden transmitir, por favor, es ¿la moción de censura para cuándo? ¿Para cuándo? Si aquí ya hay una mayoría de derechas, si todo está tan mal y si lo tienen tan a huevo, la moción de censura, repito, ¿para cuándo? Sobre todo, díganle al señor Feijóo que se dé prisa, que lo haga él, porque si no lo hará otro u otra. Pero quieren hablar de corrupción, señorías. Hablemos de corrupción. Hablemos de casos abiertos. Por ejemplo, caso Begoña Gómez, uno de sus favoritos. Ni voy a entrar en la exposición de motivos, que es probablemente la exposición de motivos más lamentable presentada en la historia judicial de este país, con una parte copiada literalmente de una revista judicial. Ni voy a entrar. Pero bueno, en esa exposición de motivos, el juez Peinado acusa de malversación a Begoña Gómez porque una asesora envió un mail a nombre de Begoña Gómez. Ese es el listón, del señor Peinado. Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, según el señor Peinado, si cualquier funcionario de cualquier institución pública ahora mismo coge el teléfono de su despacho o de su puesto de trabajo y lo utiliza para hacer una llamada privada, es malversación. Ese es el listón. ¿Ustedes están de acuerdo con que lo de la señora Begoña Gómez es malversación? ¿Sí o no? Sí. Nunca me contestan porque saben que es trampa. Pero sí. Sí. Entonces, señorías del PP y de Vox, ¿cómo le llamamos a que el señor Rajoy cargara los cuidados de su padre en Moncloa a los presupuestos generales del Estado? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamarían ustedes? Y sobre todo, ¿dónde estaba el señor Peinado? Siguiente caso. Va otro caso. Este es mi favorito. Caso Fiscal General del Estado. Un señor comete un delito, gana una pasta con mordidas durante lo peor de la pandemia, no declara ese dinero y acaba siendo juzgado el Fiscal General del Estado por supuestamente filtrar una información que días antes tenía literalmente la mitad de la prensa de Madrid, el jefe de gabinete de Ayuso y la fiscal general de Madrid, la señora Lastra. Que, por cierto, una fiscal general que dijo que le dolía en el alma, que le había dolido en el alma la filtración de ese correo. Yo no me meto en eso, pero que se ha negado reiteradamente a investigar más de 7.000 muertes en residencias de Madrid. Cualquiera diría que están ustedes juzgando al fiscal general del Estado con el juez de Rajoy, porque el juez Hurtado, este juez que está juzgando esto, 15 años después, aún no sabe quién es M. Rajoy. Con lo cual, cualquiera diría que están ustedes juzgando al fiscal general del Estado con el juez de Rajoy, con la fiscal de Ayuso. Cualquiera lo diría. Nosotros que estamos en quinto de lawfare, lo decimos abiertamente.
Yo lo que le recomiendo al fiscal general del Estado y a cualquier funcionario de este país es que se haga militante del Partido Popular. Así no tendrá problemas. Por cierto, una cosa. El otro día González Amador, oh sorpresa, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo textualmente: o me voy de España o me suicido. Si esto va a ser así, me escapo. Me escapo. Y esto lo dijo en sede judicial. ¿Soy yo aquí el único que ve riesgo de fuga? Porque este señor sale por la puerta. Pero yo tengo una idea para el señor González Amador para que no haga una locura y se quede en su país, porque seguro que es muy patriota. Que pague sus impuestos, que no haga facturas falsas, que no utilice empresas pantallas y que no cobre comisiones sin declararlas. Así seguramente no tenga que hacer locuras. Señores del Partido Popular, ¿saben realmente qué es corrupción? Los cribados de Andalucía y de Madrid. He escuchado un venga. Sí, vamos. Sí, vamos. Porque es miserable y es corrupción moral que centenares de mujeres y de personas estén durante 2 años esperando un diagnóstico. Algunas de ellas ya muertas. Sus parejas o sus familiares han recibido la carta con el diagnóstico positivo 2 años después de su muerte. En Madrid, incluso con falsos negativos. Eso es corrupción. Porque, señorías, el cáncer no se batalla poniéndose un lacito. Lo digo porque todos ustedes llevaban un lacito en la solapa el otro día. El cáncer se batalla no privatizando y no recortando la sanidad pública. ¿Saben qué es corrupción también, señores del PP? Amparar y aplaudir a un inútil, a un mentiroso, a un homicida y a un psicópata como Mazón. Les recomiendo que no griten, ni se rían, ni aplaudan en esto, señorías del Partido Popular. Les recomiendo que no lo hagan, porque es un señor que lleva a sus espaldas 229 muertes, porque eligió estar en otro sitio. Y ustedes, hasta antes de ayer, le aplaudían. Un señor que dedicó 5 segundos en su discurso de dimisión, que no dimitió él, le echó la gente de Valencia, a patadas casi. A patadas casi. Le dedicó 5 segundos a las víctimas y se declaró víctima de las víctimas. Pero lo peor no es este miserable. Los peores son ustedes, que le ampararon, le protegieron, hasta que tuvieron unos datos que le dijeron que ya les afectaba aguantar a este miserable. Eso también es corrupción. Y una advertencia. No es una amenaza, es una advertencia. Les prevengo. Ni se les ocurra hacer con las víctimas de La Gana lo que hicieron con Pilar Majón o con las víctimas del Metro de Valencia. Ni se les ocurra, Porque algunos de nosotros nos tendrán enfrente. No estamos en el 2004, Y sobre todo, ¿saben también qué es lo que es corrupción, señoras del PP? El caso Dana, el caso Residencias, el caso González Amador, el caso Kitchen, el caso Borrasca, el caso FP, el caso Ana Millán, el caso Judith Piquet, el caso Púnica, el caso Novo, el caso de Saladora, el caso Lezo, el caso Guarderías, el caso Lector y 31 casos que se van a juzgar en este país hasta el año 2030 con ustedes siempre, oh sorpresa, de protagonistas. Eso también es corrupción. Ustedes aquí presumen, sobre todo el señor Feijóo, ¿me dejan hablar, por favor? Señora Rodríguez Calleja, por No favor. pongan tan nerviosos. Ustedes dicen aquí, sobre todo el señor Feijóo, que hacen política para adultos. Hay un libro escrito, entiendo, que por el señor Feijóo, que dice eso. Pero el señor Feijóo es el líder de la oposición de un partido que aspira a gobernar, y yo soy el primero que he dicho 150 veces que este país, cualquier país, merece una derecha democrática. Yo no estoy en contra de que haya gente de derechas, evidentemente. Estoy en contra de una derecha tan indecente. Debería haber en todos los países una derecha europea, democrática, humanista, centrista, que entienda perfectamente lo que es el fascismo, es decir, no lo que hacen ustedes.
Pero ustedes dicen que hacen política para adultos. No voy a entrar en lo de me gusta la fruta, en llamar a según quién, según qué cosas que ustedes han hecho. Simplemente voy a decir una cosa. Ustedes han acusado aquí al presidente del Gobierno de beneficiarse de la prostitución. Literalmente. ¿Saben qué pasa? Que de momento no tenemos una foto del presidente del Gobierno en un prostíbulo. Pero sí que tenemos una foto del líder de la oposición con un narcotraficante. Lo digo porque yo aquí no voy a decir que el líder de la oposición se ha enriquecido con el narcotráfico. Y señorías de Vox, leo literalmente, porque por lo que sea esto no ha salido mucho, por lo que sea. El interés de Abascal no son los españoles, sino el dinero, para transferirlo a su fundación Disenso. Yo misma he sido presionada para transferir ingentes cantidades de dinero. Lo digo porque estamos hablando de corrupción, ¿no? Esto, evidentemente, no lo digo yo, lo dice Idoia Rivas, su exportavoz en Baleares. Y no es la primera persona que sale escopeteada de Vox diciendo estas cosas. Es raro que no salga. Es raro. Pero bueno, yo creo que está bien decirlo. Por cierto, ustedes niegan la emergencia climática. Yo creo que negar la emergencia climática es demostrar que tienes una emergencia mental. Pero no voy a entrar en eso. Para que todo el mundo lo entienda, lo que esta gente criminaliza, demoniza, la Agenda 2030 dice textualmente, aparte de ser votada por 197 países de este planeta, esta gente está en contra de 197 países de este planeta, algunos gobernados por gente tan derechas como ellos, dice la Agenda 2030, acabemos con la pobreza, que todos los niños del planeta tengan educación y una sanidad decente y acabemos con la desigualdad entre hombres y mujeres. Esto es lo que dice la demonizada Agenda 2030, que esta gente aquí, por lo que sea, entiendo que les da votos a gente que no tiene ni idea de lo que es la Agenda 2030, aquí estamos algunos para recordarlo, dice que es tan malo. Así que aquí se queda. Pero, señorías, ¿saben quién tiene la culpa de todo esto? La culpa de que después de 863 millones de euros robados por el Partido Popular, ¿esto cuántas lechugas y chistorras son, señorías? 863 millones de euros robados en la Gürtel por el Partido Popular estén aquí dando lecciones de moralidad y salvándonos de la corrupción. ¿Saben quién tiene la culpa? Ustedes, señores del PSOE. Ustedes. Porque se pusieron de perfil. Cuando, en el mejor de los casos, cuando una parte del Poder Judicial nos machacaba y nos encarcelaba. Sí, tenemos memoria. Y nosotros les dijimos, los siguientes son ustedes. ¿Se creen que es que le tienen manía especialmente al independentismo? No. Los siguientes son los sindicalistas, las feministas, el periodismo decente, los socialistas. Y ahora simplemente les toca a ustedes. Y en lugar de hacernos caso, pues se pusieron de perfil. Yo les pido que ahora nos hagan caso. ¿Ustedes quieren frenar a esta gente? Luchen contra la desigualdad, luchen contra la precariedad y vivienda. ¿Por qué se creen, lo dije ayer, por qué se creen que esta gente ha cambiado a un salvaje como Ortega Smith por un chaval que parece del PSOE, que solamente habla de vivienda? ¿Por qué? ¿Porque le tienen manía de repente a Ortega Smith? No, porque la gente que les paga les ha dicho, Tete, la gente lo está pasando muy mal con la vivienda, tenemos que hablar de vivienda. Y ponen a este chaval hablando de la España de los toldos verdes, la España feliz. Traducción, la España del franquismo, Por cierto, yo me crié en un barrio de toldos verdes. ¿Sabe usted qué había en esos barrios? Aparte que la España del franquismo, yo evidentemente no la viví, pero la España del franquismo, durante el franquismo, los felices eran los franquistas, Pero en esos barrios de toldos verdes lo que había era infravivienda, maltrato que no se podía denunciar.
silencio. Las mujeres no eran muy felices en esos barrios, se lo puedo asegurar. Droga y miseria. Esa es la España feliz que ustedes reivindican. Pero vivienda, vivienda y vivienda. Les pongo un ejemplo. Un socialista musulmán de 34 años acaba de ganar la alcaldía de la capital del mundo contra Trump. ¿Cómo lo ha hecho? Luchando discursivamente contra la precariedad, contra la desigualdad y prometiendo vivienda para todo el mundo, transporte para todo el mundo, comida para todo el mundo y vivienda para todo el mundo. No les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes. Ya está, simplemente. Yo creo, señorías, humildemente que hay un espacio, y debe haber un espacio, para una izquierda centrada en los problemas realmente de la gente y no en el léxico. Centrada en cambiar leyes, en hacer leyes que incidan, que cambien la realidad. No tweets para ser aplaudidos por fans. Y que entienda principalmente que hay dos maneras de ser de izquierdas. Hay dos. Una útil pero impura. Y otra inútil pero pura. Eso sí. Yo lo que le pido a la izquierda es menos pureza y más cabeza. Simplemente. Le pido que hablemos de vivienda para intervenir el mercado. Le pido que hablemos de seguridad. Sí, de seguridad, aunque incomode. Sin la exageración de unos ni la negación de otros, porque es un problema que existe. Que hablemos de migración. Sí, migración. Y evidentemente no lo estoy vinculando, pero bastan 5 minutos, poner la oreja 5 minutos en un barrio o hablar 10 minutos con un alcalde para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, llegados a Cataluña hace 70 años, que los flujos migratorios son un reto para los barrios. Un reto que se tiene que basar en la seguridad, que se tiene que basar en la integración y que se tiene que basar en el respeto. Sí, el respeto. Porque estamos en sociedades en las que todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Te llames Javier o te llames Brahim, evidentemente. Para todos y para todas. Porque aquello de, hablar de esto es comprar el marco de la derecha. Es que hablar de esto es comprar el marco del enemigo. No, mira, oye, no hablar de algo es no existir. No es que no exista esa preocupación. Sea real, no real, me guste o no me guste. No. Si tú no hablas de algo, simplemente no existes. No es astucia, es abandono. Y yo me niego a abandonar a la gente de mis barrios. Y otra cosa, sonreírle al fascismo no es compadreo, ¿eh? No es compadreo, ¿eh? La kriptonita del fascismo es la ironía y el sarcasmo. Y quien lo haga mejor, quien lo sepa hacer mejor, que venga aquí y nos dé una lección. Acabo con la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con la legislatura? ¿Qué va a ser antes? ¿La moción de Feijóo o las elecciones de Sánchez? Saben que yo hace 1 año y medio digo lo que digo, que el Partido Popular va a llegar a Moncloa, sea Feijóo, sea quien sea, por Junts. Y creo que la realidad me está dando la razón. Pero da igual. La cuestión es qué va a ser antes. En este escenario actual, ¿qué va a ser antes? Yo solamente sé que ante un escenario de presión, ante, cuáles son los materiales más duros del planeta, el diamante, el grafito y la resistencia de Sánchez, ¿no? Ante eso, yo apuesto porque Feijóo cede antes. Lo único que les puedo decir es que aquellas que duden de que Junts se quiere cargar esto, desconocen que para Junts, Cataluña no es su patria, es su negocio. Y la están perdiendo. Así que o la recuperan o la destruyen, simplemente. Y que quizá con esta gente no compartan bandera, pero comparten intereses y amos sobre todo. Porque todo el mundo sabe en Madrid que los líderes de Junts
hace mucho tiempo que se pasean por consejos de administración y por digitales de ultraderecha prometiendo que van a hacer a Feijóo presidente del gobierno a cambio de lo que sea. Acabo, presidenta. El señor Aitor Esteban, antes de marcharse, dijo aquí: algún día se sabrá, señorías del PP, lo que ustedes nos ofrecieron. La pregunta es, ¿qué le ofrecen a Junts? Yo lo sé. Ustedes también. La prensa también. Ojalá algún día se pueda escribir. Un últim comentari. Senyores de Junts, vostès porten una setmana fent un tour mediàtic dient que les 25 lleis que es carregaran amb PP i amb Vox no afecten ni a Catalunya ni als catalans. La pregunta és simple. A Catalunya no hi ha famílies, no hi ha salut, no hi ha consumidors, no hi ha alcoholisme, no hi ha persones amb discapacitat, no hi ha emergència climàtica, no hi ha universitats, no hi ha llibertat d'expressió? Jo crec que sí, ergo menteixen. Jo els demano una cosa, que deixin de vendre mercaderia tòxica, inmiserable a la nostra gent. D'una vegada per totes. Ja està, ja no cola, ja està. Això només els compra els 2 digitals que financen i els esperen com pol que paguen. Ja està. Jo els demano que deixin de fer mal al meu país, a la meva gent, que deixin de fer mal, que deixin de vendre mercaderia tòxica i nociva. Senyories de Junts, vostès van estar 6 anys matxacant-nos. De fet, fins a dia d'avui encara diuen allò de a canvi de res. Jo ja els hi vaig dir, això de a canvi de res és tan mentida com si jo els dic que voten a canvi del 3% o del 4%. Mai em va quedar gaire clar. Aquest és fals, no? Riuen, és fals. Doncs nosaltres tampoc votem a canvi de res. Però jo aquí els demano, els exigeixo una disculpa pública a Esquerra Republicana de Catalunya. Sí, que es disculpin. Especialment amb aquest grup parlamentari. Que acabo, presidenta, perdoni. Que durant 6 anys s'ha deixat la pell pel nostre país i pel nostre poble mentre vostès estaven fent tuits. Els demano una disculpa pública. Perquè, home, quina vergonya, De Puigdemont a prisión a Puigdemont quizá vota la moción. Quina vergonya, Gràcies. Moltes gràcies, senyor Rufián. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Nogueras Camero. Té la paraula la senyora Nogueras Camero. Bon dia. Creia que el torn del portaveu del PSOE que no parla de Catalunya era l'últim. No recordava que fos el d'abans del nostre. Gràcies, presidenta. Senyor Sánchez, fa massa temps que com a catalans rebem insults i menyspreus dels diferents governs d'Espanya i també d'una part dels espanyols. Menyspreu, insults i abús que rebem quan no fem allò que a vostès els interessa que fem o quan no diem allò que a vostès els interessa que diguem. Però ja fa dies que molts catalans vam decidir que prou de callar. Mentre depengui de nosaltres, ni un menyspreu, ni un insult, ni un abús de vostès
cap als catalans quedarà sense resposta. Ens han dit racistes, terroristes, delinqüents, miserables, i tot per fer una cosa que cap dels que està aquí farà mai, que és defensar els interessos de Catalunya i dels catalans per damunt de tot. Perquè cap de vostès aixecarà mai la mà o es plantarà, com tampoc ho ha fet ni ho farà el president Illa, per dir prou a un servei de Renfe Rodalies de Catalunya que és indigne i que no està a l'altura del que paguen els catalans. Cap dels que està aquí aixecarà mai la mà ni es plantarà mai, com tampoc ho ha fet ni ho farà el president Illa, per dir prou al govern espanyol de torn que té la cara de pagar el triple a Madrid del que paga a Catalunya. Nosaltres tenim molt clar que si a Catalunya no la defensem els catalans, no la defensarà ningú, i menys els que sou aquí. En el debat d'investidura, senyor Sánchez, li vam dir que a partir d'aquell moment vostè havia de començar a desmentir-nos aquells que dèiem que vostè no compleix els acords, que vostè no té paraula i que l'únic que li interessa a vostè és el poder. I teníem raó. Vostè no ha complert, vostè no té paraula i sembla que a vostè només li interessa el poder. I vostè s'alia amb qui convingui per mantenir-lo. Ho ha fet amb el PP a Barcelona, ho ha fet amb el PP pel Consejo General del Poder Judicial o ahir mateix a Castilla-León. Ho ha fet amb Vox pel Reial Decret dels fons europeus, ho fa amb els dos, amb PP i Vox, al Parlament de Catalunya. I una de les coses que s'ha constatat aquestes darreres setmanes és que vostès només es mouen si els collem. De fet, que poques hores després d'anunciar el veto a les seves lleis, vostès iniciessin el primer tràmit de la llei contra la multireincidència que necessita Catalunya i que fa més d'un any que vostès tenen al calaix, no fa altra cosa que donar-nos la raó. Vostè ha apel·lat aquest matí a l'esperit de l'acord. Dels esperits dels acords, els catalans ni viuen ni mengen. Nosaltres apel·lem a la materialització dels acords, a la materialització dels compliments. Els acords espirituals no els volem, volem fets. A vostès els interessen els titulars, a nosaltres ens interessen els fets. I la seva intervenció d'avui no ha fet altra cosa que donar-nos encara més la raó. És un cínic i un hipòcrita. Fixi's, vostè i el portaveu del PSOE han parlat de la llei de famílies, han parlat de la llei universal de la salut o de la llei de protecció dels menors en entorns digitals. De quina llei de famílies ens estan parlant vostès, senyor Sánchez? La que tenen registrada fa gairebé 2 anys i que vostès i els seus socis han prorrogat 63 setmanes seguides per mantenir-la al calaix? De quina llei d'accés universal a la salut ens està parlant? De la que vostès i els seus socis han prorrogat durant 52 setmanes mantenint-la al calaix? De quina llei de protecció del menor ens està parlant si vostès fa 3 anys van votar en contra de la proposta de Junts per protegir els menors de l'entorn digital? La gent ha de saber que això és exactament el que vostès fan amb les lleis. Públicament diuen que són molt importants i molt urgents, però la realitat és que les tenen tancades en un calaix i només les treuen a passejar quan volen un titular. És evident, doncs, que qui bloqueja les lleis és vostè. O això també és culpa de Junts. Vol que segueixi
o desistirà ja de fer-nos xantatge cada dia. Apugi el volum del pinganillo, senyor Sánchez, i escolti'm, perquè li diré coses que segurament els seus no li han explicat o que vostè no ha entès. Aquesta relació s'ha acabat. Vostès collen els catalans, vostès incompleixen amb els catalans, nosaltres, i és la nostra responsabilitat i hauria de ser la de tots els partits catalans que són aquí, és collar-los a vostès. La relació s'ha acabat, efectivament, però el deute que tenen vostès amb els catalans, els seus incompliments amb Catalunya i els catalans segueixen vigents, no han desaparegut, estan aquí. I li haig de dir, i això és una opinió meva, que són vostès uns irresponsables i que les conseqüències dels seus incompliments són la seva responsabilitat. No són de Junts. Fins i tot els seus socis avui han sortit a dir que no compleixen. Però a part de queixar-se, tots vostès què faran? Els seus incompliments, per tant, ens han portat a trencar i s'ha quedat sense una majoria que necessita per poder governar. I, per tant, els seus incompliments han deixat la legislatura bloquejada. I davant d'aquesta situació, una de les coses que ha dit vostè és que ha complert en allò que depèn de vostès. En la realitat paral·lela en la que vostè viu, potser sí, però aquí 7 de cada 10 catalans creu que no ha complert. Anem a comprovar-ho. Els catalans tenen garantida la seguretat als carrers? No, perquè vostès tenen al calaix, des de fa més d'un any, la llei nostra contra la multireincidència. I això estava acordat i només depenia de vostès. Utilitzant les seves paraules, senyor Sánchez, quin motiu hi ha perquè no hagin complert? Els catalans tenen resolt el problema de les ocupacions il·legals a casa seva? No, perquè vostès tenen bloquejada la nostra llei contra les ocupacions il·legals. I això era un acord i vosaltres no han complert. Quin motiu hi ha perquè no hagin complert? Els malalts d'ELA han rebut els diners que vam acordar que rebrien amb la llei aprovada fa més d'un any aquí? No. I això estava acordat i això només depenia de vostès. Des que es va aprovar la llei, senyor Sánchez, han mort més de 1.000 malalts d'ELA. I aquesta era la seva llei. Han pagat els catalans el que devien dels pressupostos de l'any 2024? I del 23? I del 22? I del 21? I del 20? I del 19? I del 18? Perquè aquests són els anys que vostès han governat. No, i només depenia de vostès. L'esquerra espanyola ha acabat fent allò que ja feia la dreta espanyola. I per descomptat, cap de vostès, ni uns ni altres, tenen cap projecte per Catalunya fora de l'espoli i seguir buidant les butxaques dels ciutadans de Catalunya. I aprofito per recordar-li alguna dada. El 2023 vostè va invertir 128 euros per català, 365 per madrileny. El 2022 vostè va invertir 122 euros per català, 281 per madrileny. El 2021 vostè va invertir 95 euros per català, 309 per madrileny. I podria seguir així any rere any. Han pagat vostès els lloguers no cobrats i les destrosses fetes pels ocupes als pisos dels petits propietaris, tal com es va aprovar aquí a proposta de Junts? No. I això era un acord i vostès no han complert. Té la petita i mitjana empresa catalana veu i vot per poder influir en les polítiques que vostès fan i que els afecten a ells? No. I això estava acordat i vostès no han complert. I depenia exclusivament de vosaltres.
Han publicat la quantitat de diners que paguen els ciutadans de Catalunya cada any en impostos i que es queden a Madrid i no tornen? No. I això estava acordat, es diu en balances fiscals, i només depenia de vostès. Han publicat quants diners han arribat a Catalunya dels que havien d'arribar per la llei de pressupostos? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. Han posat caixers automàtics als pobles de Catalunya on no n'hi ha, que són gairebé la meitat dels municipis, perquè tothom, a tot arreu i quan vulgui pugui treure diners? No. I això estava acordat i depenia exclusivament de vostès. Tenim els catalans el dret a ser atesos en català al sistema ferroviari de Catalunya que depèn de l'estat espanyol? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. Catalunya té representació a l'Organització Mundial del Turisme o la UNESCO? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. Han desclassificat tots els documents dels atemptats del 17 d'agost? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. Els jutges de pau catalans han recuperat les competències que vostès els hi van treure per poder casar? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. Han retornat a Catalunya les competències de secretaris interventors que el PP ens va robar el 2012? No. I això estava acordat i només depenia de vostès. I la llista és molt llarga. Pagar als catalans, complir amb Catalunya, complir amb els acords, és fer política en majúscula. I vostès han fet tot el contrari. El problema dels catalans mai han estat les promeses. Són i eren els incompliments. Vostè no ha complert i vostè menteix quan diu que sí que ho ha fet. I ara tingui el valor de sortir aquí i tornar a dir que vostè ha complert els acords que teníem tancats. Alguns pretenen ara que tota la pressió recaigui sobre les espatlles de Junts. Pretenen que normalitzem els incompliments amb Catalunya. Ho pretenen aquells que no tenen ni idea de qui som. Però li recordo que, malgrat tota aquesta pressió i insults, només 3 de cada 10 catalans creu que vostè ha complert. Perquè jo em pregunto quants autònoms catalans que ens puguin estar escoltant ara consideren que hem de callar i donar suport a un govern que els hi vol apujar la quota cada any. Quants catalans que agafen el tren cada dia consideren que hem de callar i donar suport a un govern que no fa res per evitar que cada dia arribin tard a les feines, a les escoles, a les universitats o a les cites? Em pregunto quantes famílies catalanes consideren que hem de callar i donar suport a un govern que amaga el cap i no es planta quan des d'Europa diuen que els nostres pescadors no poden sortir a pescar, mentre altres governs de la Unió Europea s'han plantat en favor dels seus pescadors. Em pregunto quants catalans consideren que hem de callar i donar suport a un govern que no fa habitatge públic, que no fa habitatge accessible. Un govern segrestat pels suposats progressistes espanyols i que aplica mesures i polítiques que estan fent que cada dia sigui més difícil accedir a un habitatge. De fet, em pregunto quantes de les 400.000 famílies catalanes que són petits propietaris consideren que hem de callar i donar suport a un govern i als seus socis que els criminalitzen cada dia i que proposen lleis perquè paguin encara més impostos quan el mateix govern és incapaç de fer habitatge públic. Em pregunto quants catalans consideren que hem de callar i donar suport a un govern que permet les ocupacions delinqüencials com a forma d'accés a l'habitatge.
Em pregunto quants catalans consideren que hem de callar i donar suport a un govern espanyol que inverteix 128 euros per català i gairebé el triple per madrileny. I això no és exclusiu de les esquerres espanyoles, sinó de tots els partits espanyols. Governi qui governi a Espanya, Catalunya sempre hi perd. La política útil no és fer de crosa al PSOE o qualsevol partit espanyol, encara que sigui per por o per incapacitat o per ganduleria. No és opció fer de crosa d'un partit espanyol a canvi de res i que no compleix els acords als que s'arriben. La política que fan vostès és útil per vostès perquè es mantenen al poder, però no és útil pels catalans. I acabo fent-li memòria a vostè i als seus socis. Vostè va perdre les eleccions i gràcies als vots de Junts vostè és president i no ho és el senyor Feijóo. Qui ha evitat que hi hagi un govern PP-Vox som nosaltres. Per tant, lliçons de vostè o dels seus socis, ni una. Tanmateix, vostè no ha aprofitat aquesta oportunitat que tenia. I només havien de fer una cosa, senyor Sánchez, una, complir amb Catalunya, complir amb els catalans, complir els acords. No han complert i lluny d'assumir la responsabilitat dels seus incompliments, intenten atribuir-nos a nosaltres el seu fracàs i la seva irresponsabilitat. Vostè ha bloquejat la legislatura i no es pot escapar de dir com pensa governar sense la majoria que necessita. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Izpuru Arzallus. Habrá el señor Abascal Conde, cuando quiera. Muchas gracias. Señorías, España tiene un gobierno inundado de corrupción, chantajeado por prófugos de la justicia, ridículo en su actuación internacional y absolutamente indiferente ante el sufrimiento de los ciudadanos españoles. España tiene un gobierno cuyo único objetivo es evitar que Pedro Sánchez acabe en la cárcel. Y tiene un gobierno que, para lograr eso, está dispuesto a pisotear la seguridad, la libertad y la prosperidad de los españoles. Esto que acabo de decir es más o menos el resumen de las explicaciones que tengo que dar en muchas ocasiones ante amigos, aliados y otros actores internacionales cuando me preguntan por la situación de nuestro país. Y la verdad es que tengo que reconocerles que no les descubro prácticamente nada nuevo. Ellos ya lo saben todo. Ellos saben bien quién gobierna en España. Créanme que a veces por diplomacia hasta percibo que se aguantan la risa cuando oyen al marido de Begoña Gómez hablar de prevención de la corrupción. Igual que se aguantan la risa cuando escuchan hablar de transición verde competitiva a esa hora, al primer gobernante que ha conseguido un apagón total de su propio país. Digo esto, señorías, ahora que vamos a hablar de las cumbres internacionales, para que seamos conscientes en esta Cámara de cuál es la imagen del gobierno de nuestro país en el exterior. Esa imagen, como le suele suceder a los narcisos, es muy distinta de la que ellos se creen que proyectan. El señor Sánchez creyó durante mucho tiempo que podría alcanzar una pose de gran estadista y conseguir venderse como el gran adversario de Trump en Europa, como una especie de Obama de Pozuelo. Y quizás soñaba con algún tipo de
cargo internacional que le alejase de los juzgados de Plaza de Castilla. Me temo que no lo ha conseguido. Si en las conversaciones que mantengo con distintos líderes internacionales surge alguna comparación con el presidente del Gobierno, he de decirles que la que más se repite es la de Nicolás Maduro. Aunque, pensándolo bien, Maduro no se lucraba con los negocios de su suegro antes de convertirse en un tirano. Conducía un autobús, algo mucho más decente, señorías. Porque, señor Sánchez, de usted no se puede decir, como de las princesas, que usted no tenga pasado. Y cuando lo explicas fuera, cuesta creerlo. También tiene futuro, un futuro judicial, sin ninguna duda. Y en cuanto a su presente, pues ya lo hemos visto esta mañana. Un discurso soporífero, lleno de embustes, de maniqueísmos, de trampas, como los de sus héroes socialistas Chávez y Castro. Y un discurso tan alejado de la realidad como lo está en este momento este Parlamento de la voluntad popular. Esa es la imagen que tiene Pedro Sánchez en el exterior y es muy importante entenderlo para afrontar este debate sobre los consejos europeos. Desde luego, yo no voy a decir que todos los líderes y mandatarios internacionales tengan una mala opinión de Pedro Sánchez, en absoluto. Hay muchos que, aunque también se sorprenden con seguridad con los escándalos de corrupción y las evidentes incapacidades de este Gobierno, seguro que aprecian en el señor Sánchez que es muy obediente y muy sumiso ante las agendas internacionales. En eso también es el número uno. En determinados ambientes globalistas es verdad que esto le granjeará apoyos a los promotores de esas agendas internacionales. Estoy convencido que les resulta muy difícil encontrar un gobernante tan dispuesto y tan solícito para regalar la soberanía y la prosperidad de su propia patria. Ese es Pedro Sánchez. Pero lo cierto, señorías, es que, de momento, este es el señor que representa a España en los foros internacionales para tratar temas como la guerra de Rusia, la Alianza Atlántica u Oriente Medio. Y un segundo, señor Feijóo, para darle un consejo. No empiece a repartir ministerios y vicepresidencias como el 23 de julio. Aquello no salió bien. Y ustedes no se rían tanto, que acabarán desfilando en los juzgados. Pero lo cierto, señorías, es que este Parlamento ha entregado los mandos de la nación a un narcisista sin escrúpulos, aupado por una flotilla de vagos y maleantes dirigida por unos terroristas y por unos yihadistas. Y hablando de terroristas, permítanme que me dirija a los señores del Partido Popular para preguntarles, porque no han dicho nada sobre ello, si saben ustedes que Pedro Sánchez ha indultado a los terroristas callejeros que atacaron a simpatizantes de Vox en Zaragoza. ¿Lo saben? Porque no han dicho nada. Y esto que les digo no es retórica, es que el Gobierno ha indultado, el Gobierno indulta a los que atacan violentamente a la oposición y pacta con los que han asesinado y herido a miles de españoles. Ese es el Gobierno que tenemos. Me parece bien que diga usted, no cuente para nada conmigo. Bien, está bien, pero es que ayer aprobaron con ellos el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha para aumentar el número de políticos. Tienen que ser coherentes en sus planteamientos. Esto que ha hecho el señor Sánchez con el indulto no es una anécdota, es una declaración gravísima de intenciones del presidente del Gobierno. Y la declaración nos dice que para seguir en el Palacio de la Moncloa está dispuesto no solo a asaltar las instituciones como ha hecho, sino a promover que se utilice la violencia hasta cualquier extremo contra la oposición, indultando a los que la ejercieron. Sí, lo ha hecho. No se encoja de hombros, lo ha hecho. Creo que si el Partido Popular entendiese de verdad esta realidad, rompería de inmediato todos los pactos que tiene con el Partido Socialista, en Bruselas y en Ceuta, donde gobiernan juntos a pesar de haber podido gobernar con Vox. Con Vox no gobiernan en ningún lado. Con el Partido Socialista gobiernan en Bruselas y gobiernan en Ceuta. Háganselo mirar. Porque en Bruselas, por desgracia para los españoles, el PP y PSOE siguen de la mano, junto a sus aliados separatistas y comunistas. Y ese es el problema de la seguridad exterior e interior de España y de Europa. Que ustedes, señores del PSOE y señores del PP, han rendido nuestras fronteras y promueven una invasión de millones de personas sin importarles las consecuencias.
Ese es el problema, que ustedes, señores del PP y del PSOE, con ese terrorismo climático del que se benefician solo los megarricos que luego le dan premios al señor Sánchez, han dejado a Europa indefensa ante las amenazas de Putin o de cualquiera, destruyendo nuestra capacidad energética hasta el extremo de los apagones y destruyendo nuestra capacidad industrial hasta el extremo de la sumisión a China, como estamos viendo estos días. Y para colmo han renunciado, votándolo en este Parlamento, a explorar y explotar nuestros propios recursos minerales. Y ese es el problema, señorías del PSOE y señorías del PP, que de la mano nos traen ustedes de esos consejos europeos las zonas de bajas emisiones y eso que ahora llaman transición verde competitiva, que consiste en seguir destruyendo nuestro campo y nuestra industria, pero que se note un poquito menos, a ver si los españoles no se enteran. Y ese es el problema, señorías del PP y del PSOE, que de la mano nos pretenden traer el euro digital, quizá el mayor ataque contra la libertad que amenaza a los europeos. Se viste de feminista el partido de los burdeles y pretenden controlar hasta el último céntimo para saber en qué se gastan el dinero los españoles los partidos que han cobrado sobres en metálico. Y ese es el problema, señorías del PSOE y señorías del Partido Popular, que de la mano, y esto es un bochorno del que tardaremos muchísimo en recuperar nuestra imagen, se fueron a pactar el control judicial de España en el extranjero. Y lo hizo el señor Bolaños y el señor González Pons del Partido Popular, sentados con un comisario que ha sido detenido por ladrón. Se ha enterado, ¿verdad, señor Bolaños? Oigan, si defienden juntos todo lo esencial, todo lo que viene del Parlamento Europeo y afecta a toda la legislación nacional, ¿por qué no se presentan en una sola lista? ¿Por qué no lo hacen? Creo que sería lo más honrado, quizá. Por ese motivo no van a hacerlo, por ahora. Pero con una lista conjunta del PP y del PSOE podríamos debatir con mucho más sentido sobre los puntos de la comparecencia de hoy. Por ejemplo, sobre los servicios públicos. Ustedes, todos ustedes en esta Cámara, han promovido la llegada de millones de inmigrantes a España sin pensar para nada en los servicios públicos. Y eso ha tenido consecuencias, en primer lugar, para la vivienda. Ya que ha salido el señor Sánchez, bla, 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 la vivienda ha dicho 4 palabras. Oiga, que han gobernado 30 años ustedes y 15 años ustedes, 45 años. Igual los que han ocasionado el problema no son los que van a traer la solución. Porque en España nuestros padres podían comprar una vivienda hace 40 años en poco tiempo y había unos salarios adecuados. Y ustedes nos han traído hasta este punto. Usted también, señora Montero, usted, señor Sánchez, y ustedes, señores del Partido Popular. La vivienda es un problema europeo, nos dice Pedro Sánchez. Y el problema es el neoliberalismo. Mira, el problema, ¿sabe cuál es? El intervencionismo, los impuestos abusivos que les caracterizan a ustedes y que han llenado el país de inmigración ilegal. Ese es el verdadero problema. Este año acabará con 600.000 inmigrantes más. 600.000 inmigrantes más que se suman a los más de 3 millones que han entrado en los últimos 5 años. ¿Cuál es el resultado? Pues ese, que no hay vivienda asequible, aunque suba aquí el presidente del gobierno a estafar a la gente, que no hay salarios que permitan emanciparse a los jóvenes, que les permitan formar una familia y se tienen que ir de nuestra patria mientras traemos a otros, que no hay seguridad en las calles, díganselo a las mujeres, y que no hay cita para el médico en un tiempo razonable. Ha traído aquí muchos datos el señor Sánchez de las comunidades autónomas, pero esos datos son consecuencia de sus políticas, no solo de la de estos señores, son consecuencia de sus políticas, que han gobernado en todas las autonomías, son consecuencia de lo que están haciendo también con la inmigración masiva, convirtiéndolo en una invasión migratoria. Y me voy a detener un minuto en este asunto. La sanidad en España está muy cerca del colapso. Me alegro de que el señor Sánchez haya traído datos para demostrarlo. Solo en la Comunidad de Madrid, y agradezco que la señora Ayuso, aunque tenga responsabilidad en lo que voy a denunciar, al menos ha tenido la decencia de darnos la información, cosa que no ha hecho ni el señor Juanma Moreno Bonilla ni hace este gobierno. Solo en la Comunidad de Madrid se atiende a 200.000 inmigrantes ilegales al año. Eso no iba a tener consecuencias. ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué hay listas de espera? ¿Por qué cierra usted los ojos? ¿Por qué se encoge de hombros? No hagan gestitos, solucionen el problema de la gente, asuman su responsabilidad y su gigantesca culpa en lo que está pasando con la sanidad en España. En otros sitios, lo decía, no sabemos, porque el señor Moreno y el gobierno no dan datos, pero sabemos que siguen regalando la tarjeta sanitaria
que por cierto, cuando un español se cambia de provincia o es un menor, tiene complicaciones para obtenerla. La tarjeta sanitaria medio mundo, y que publicitan en los países de origen el acceso al ingreso mínimo vital en España. Y encima se muestran orgullosos de que haya aumentado el ingreso mínimo vital. Están trayendo a millones de inmigrantes con la promesa de una paguita y de sanidad gratis. Lo están haciendo todos ustedes. Y no ha existido un plan más estúpido, más irresponsable y más suicida que su política migratoria durante estas décadas. Y llegados a este punto, señorías, todas las soluciones van a tener que ser drásticas. Lo saben todos ustedes y no lo quieren, y lo saben y lo quieren los ciudadanos españoles. España necesita la repatriación urgente de todos los ilegales que están en nuestro suelo. España necesita la deportación de todos los extranjeros que, aun residiendo legalmente en España, estén cometiendo delitos o estén tratando de imponer religiones fanáticas. Y España necesita la reemigración de todos los que han venido a nuestro país y se niegan a trabajar y están viviendo de las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles, pero que los españoles necesitan. Y al mismo tiempo, y lo saben ustedes, España necesita recuperar al talento español de tantos jóvenes y algunos algo más mayores que han tenido que irse de su propia patria porque no tenían aquí oportunidades de futuro. Todos ustedes saben, aunque gesticulen, que esto que he dicho aquí es verdad. Todos ustedes saben que lo que acabo de decir no solo es de sentido común y no solo es verdad, sino que es lo que creen la inmensa mayoría de los españoles, incluso de los que les votan a ustedes, y lo que creen la inmensa mayoría de los inmigrantes legales que sí están integrados, trabajando y levantando este país codo con los españoles. Y por eso no se atreven a preguntar a los españoles, por eso no quieren preguntar a los españoles. Porque ustedes no respetan a los españoles, quieren seguir avanzando como hasta ahora, 4 décadas más de espalda a los españoles y sin hacerles una puñetera pregunta en referéndum sobre los asuntos que más afectan a sus vidas, como es la invasión migratoria, como es el terrorismo climático, como es la transición verde y todas las zarandajas con las que ustedes están arruinándolos. Como saben, ya llego a Valencia, no se preocupe, voy a llegar, igual no le gusta lo que le voy a decir. Lo saben y como sabemos todos, que los servicios públicos se deterioran a gran velocidad. Como sabemos que España tiene los peores resultados del informe PISA desde que existe este informe. Como sabemos que los trenes del señor Puente no funcionan. Como sabemos que se han disparado los crímenes más graves, especialmente contra las mujeres. Como sabemos que desde la llegada de Pedro Sánchez al poder se han multiplicado las violaciones en España. Y como sabemos que solo en Madrid la mitad de los presos son extranjeros. ¿Tenemos un problema o no tenemos un problema? Para ustedes no. Para la gente de a pie, sí, absoluto. Señorías, de la mano el PSOE y el PP mantienen el pacto para la inmigración en Bruselas, que es un pacto para la invasión. Mantienen los acuerdos de París, el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, es decir, todo lo que hace daño a la sociedad española. Hablan de transición ecológica y la única transición que existe es la del dinero desde el bolsillo de las clases medias hasta los megarricos que dan premios a Pedro Sánchez y que le aplauden en los fondos internacionales. No hay fondos para arreglar los caminos rurales, pero sí para financiar congresos sobre movilidad sostenible. No hay fondos para arreglar y adecuar el Barranco del Pollo y todos aquellos lugares por los cuales se ha producido la catástrofe y en los que ustedes pararon las infraestructuras, pero sí hay fondos para resignificar el Valle de los Caídos y para convertirlo en un templo masónico, con apoyos sorprendentes, por cierto. No hay fondos para construir presas y para hacer cortafuegos, pero sí para medir cada gramo de CO2 que emite un español cuando sale a comprar la barra del pan. Hasta sobre esto hemos leído. Y lo dicen desde un Falcon cuando van rumbo al foro de Davos. El problema no es el pan, el problema es su plan, el problema son sus políticas, el problema son sus acuerdos, sus traiciones, de todos ustedes, señorías. Claro, habla aquí del CO2 y de las futuras generaciones, no sé cómo no se abochorna. Pues si las futuras generaciones no le votan a usted, si los jóvenes están hartos de usted, si los jóvenes saben que su plan de terrorismo climático les está empobreciendo, arruinando y condenando a abandonar su propio país, deje de estafar a la gente y no le ayuden ustedes en esa estafa. Claro que los jóvenes no se creen su estafa climática. Lo que ven es que no tienen ni trabajo,
Ni pan, ni vivienda, ni patria. La culpa no es de los españoles, señorías. No es de los españoles que no queremos someternos a su plan de empobrecimiento masivo y a su agenda de transferencia de la riqueza desde los de abajo hasta los de arriba. En realidad no nos piden que contaminemos menos, nos piden que obedezcamos más, mientras pactan con los países más contaminantes del mundo. Sí, a ese que ustedes han enviado ahora a la delegación más importante arrodillando a España ante China. No son capaces de resolver lo más cotidiano, no son capaces de resolver las cosas que afectan a la gente. Que los trenes lleguen a su hora, como antes, que no haya apagones, como antes, que los españoles puedan acceder a una vivienda con un salario digno, como antes, o que una tormenta no se lleve por delante media provincia y la vida de 200 españoles, como antes, que se hacían obras para evitar estas cosas. Pero quieren planificar, no son capaces de resolver lo principal, pero quieren planificar el clima del planeta los próximos 100 o 200 años. Pero esto es un chiste macabro, es una estafa, es una broma pesada, es un insulto a los españoles. Son incapaces de aprobar unos presupuestos, pero nos dicen que van a salvar el mundo poniendo un nuevo impuesto a la gasolina. Señores del Partido Popular, reconozcan de una vez que estos pactos arruinan a los españoles y pongan en marcha las políticas para paliar las consecuencias de esos pactos. Ese es el pacto que nosotros les proponemos, movilizarnos para que se hagan presas y diques necesarios en Valencia. Vamos a hablar de Valencia. Nos da igual que nos llamen negacionistas por exigir presas y diques para que no mueran españoles. Señor Feijóo, ¿cree que eso lo podemos pactar? ¿Por lo menos eso? ¿Cree que podrá su candidato comprometerse a las obras que necesita Valencia, a exigirlas sin miedo a que le llamen negacionista y sin miedo a una nueva campaña de linchamiento desde el Palacio de la Moncloa y desde algunos medios afines a Génova 13? Y si conseguimos esa investidura, ¿cómo va a explicar que podemos llegar a acuerdos en Valencia, en Murcia y en Baleares y que son imposibles en Extremadura? ¿Cómo pueden ustedes viajar por el país diciendo una cosa distinta en cada región? Sobre todo, ¿cómo puede hacerlo usted? Porque los líderes regionales hacen lo que quieren, pero usted es el que tiene que dar la cara por toda España y asumir discursos diferentes. Porque si no va a romper de una vez por todas con esos pactos, con el del terrorismo climático, con el de la inmigración masiva, pues con nosotros no tiene que contar. Debería contar con el Partido Socialista, que está muy convencido de todo ello. El señor Sánchez veo que disfruta viendo su incomodidad o su aparente incomodidad. Y cuando se baja del Falcon pide elecciones en Valencia y aquí le jalean todos. No quiere que lleguemos a un acuerdo, es evidente, porque Sánchez cree que tienen que votar los españoles de la Comunidad Valenciana. Es verdad. Tienen que votar en unas elecciones generales junto a los del resto de España. Pero voy a decirle algo más. Yo me comprometo solemnemente en esta tribuna a exigir inmediatas elecciones regionales en la Comunidad Valenciana. Me comprometo solemnemente en esta tribuna ante sus señorías y ante los españoles. Un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles. Suba aquí y diga eso que ha dicho. No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Se lo repito, lo ha dicho usted. No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. ¿Quiere que se lo repita? No hay que tener miedo a la voz de los ciudadanos. Son sus palabras. Repítaselo y convoque elecciones. Y si no, cállese y déjenos a los demás intentar reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus negligencias y por sus acciones criminales. Y concluyo, señor Sánchez, que ahora ya se ríe nervioso. La imagen que tiene usted ahí fuera no es la que se imagina. Y esa mano que estrecha en cada ocasión es la de personas que están pensando ¿cuánto va a durar usted antes de responder ante la justicia? Por los negocios de su mujer, por los fraudes de su hermano, por los sobres de su partido, por los burdeles de sus ministros. Nadie se cree que usted no supiera nada de todo eso. Creo que los jueces no pensarán distinto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Bascal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Martínez Barbero, cuando quiera.